Mi nombre es Joan Sebastián Robledo, yo soy R3 del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de neuralgia glosofaríngea. Lo primero que hay que decir es que mucho del conocimiento que se tiene de esta entidad clínica viene de muchos estudios como traspolados de la neuralgia del trigémino. Entonces, lo primero es que epidemiológicamente representa entre el 0,2 y el 1,3% de todos los dolores del síndrome craneofacial. Tiene una incidencia de 0,2 a 0,7 casos por 100.000 habitantes. Y para hacer, digamos, una perspectiva, representa el 1% de la incidencia de lo que sería la neuralgia del trigémino. Entonces, esta rareza estadística, digamos que es el factor de riesgo de por qué se suele errar mucho en el diagnóstico, y es porque no se piensa en la enfermedad por la poca incidencia que tiene. Por lo general es una entidad que ocurre en la edad adulta, y a medida que los pacientes pues tienen más años, hay mucho más riesgo. Más o menos después de los 50 años está el grosso de los pacientes, más o menos un 57%. No hay predilección de género, es 1 a 1, no es como la del trigémino, que es más de las mujeres. Entre un 85 y un 92% suele ser unilateral, especialmente del lado izquierdo, y algunas series de casos reportan un 12% de una presentación bilateral. Pero cuando ocurre bilateral, nunca ocurre de manera simultánea. Primero ocurre en un lado y después en otro. Clínicamente es un dolor paroxístico, es decir, es un dolor súbito, muy intenso, que es transitorio, suele durar más o menos de segundos hasta 2 minutos, no suele durar más. Tiene una topografía muy clara, que va a estar dado obviamente por la inervación del nervio glosofaríngeo y por las raíces faríngeas y auriculares del nervio vago. Entonces, lo que es el tercio posterior de la lengua, la faringe, las amígdalas, el ángulo de la mandíbula, de acá es donde a veces se suele pensar en neuralgia del trigémino, y en la profundidad del oído. Hay unos gatillos o hay unos triggers que desencadenan el cuadro. Lo más frecuente es las degluciones, masticar, bostezar, toser, hablar. En ocasiones, si los alimentos son muy calientes, muy fríos, muy dulces o muy ácidos, suelen desencadenar el cuadro. Hay una cosa muy importante, y es que debido a digamos que la proximidad del nervio glosofaríngeo y el vago, especialmente digamos que en la inervación del seno carotidio, a veces hay una representación que se llama vago glosofaríngeo. Entonces, cuando ocurren los episodios de dolor, hay un reflejo vagal. Entonces hay pacientes que cuando tienen la crisis presentan hipotensión, bradicardia, asistolias de pocos segundos e inclusive la muerte. Y esto, digamos que es algo importante porque es uno de los ítems que uno tiene que mirar cuando se va a decidir operar un paciente, que más adelante vamos a hablar. Recordando un poco la anatomía, el nervio sale pues en la región superior del surco posolivar, en la médula oblonga. Posteriormente toma, digamos que discurre lateral en el puente entre la oliva inferior y el pedúnculo cerebeloso inferior. La distancia que está dentro del espacio suranoideo es más o menos 1,6 centímetros. Después entra el foramen yugular, y ahí va a estar en estrecha relación con el 10º, el 11º, la carótida de la vena yugular. Hay una cosa importante, y es que es un nervio mixto, tiene 6 ramas, tiene una rama timpánica que le va a dar la inervación a la profundidad del oído, y a través de esta rama timpánica, por el ganglio óptico, le da la inervación parasimpática a la glándula parótida. Tiene una función y ayuda, digamos que en todo el mecanismo de la deglución, con la rama del estilofaríngeo, que ayuda a elevar la faringe cuando las personas tragan y hablan.
tiene una rama para el seno carotídeo, tiene una rama faríngea que es para la inervación pues atrás, la tonsilar que es para los pilares amigdalinos y el tercio posterior de la lengua. Acá a la derecha estas son unas imágenes de Netter, foramen yugular viéndose desde abajo y el foramen yugular viéndose desde arriba. Una cosa importante es el concepto del root entry zone o la zona de entrada de la raíz, y es que esa zona de entrada que está entre el pedúnculo cerebeloso inferior y la oliva inferior es una zona de transición de mielina central a mielina periférica. Entonces, en este sitio, el nervio es muy susceptible al daño y, por lo general, las compresiones vasculares van a ser ahí. Hay una diferencia de tamaño del nervio trigémino y del glosofaringeo. Entonces, lo primero, el diámetro. El nervio glosofaringeo mide más o menos 1.2 milímetros, el nervio trigémino el doble, pero es el doble de largo que el nervio trigémino. El nervio glosofaringeo mide más o menos 16.2 pues, centímetro y medio, y el nervio trigémino mide 0.8. Ese, digamos que es el trayecto cisternal. Entonces, el nervio va a ser un nervio largo y de diámetro pequeño, lo que lo hace más susceptible al daño iatrogénico en las intervenciones quirúrgicas. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre la compresión del vascular, que por lo general, ya les adelanto, la mayoría de ocasiones va a ser por la pica. Y esta pulsación va a hacer que haya una alteración de la membrana de la neurona. Esto va a generar hiperexcitabilidad y desmielinización. Entonces, va a haber una transmisión que desde el punto de vista de neurofisiología se llama efáctica. Hay una cosa muy importante que es hacer la diferenciación con el resto de neuralgias del síndrome craneofacial. Cosas importantes para diferenciarla del glosofaringeo y el trigémino, y es que por lo general la del glosofaringeo es izquierda, ¿cierto? El gatillo va a ser deglutivo y es casi patognomónico que duela la faringe, duela atrás. El trigémino no tiene por qué doler la faringe. Entonces, eso es supremamente importante. Ahora, en relación al intermediario del laringio superior, con el intermediario, digamos que comparten el dolor auditivo, ¿cierto? Pero el intermediario no tiene por qué doler la faringe. El laringio superior puede doler hasta alguna parte por debajo del ángulo de la mandíbula, pero lo más frecuente es que sea en la región anterior del cuello, sobre el cartílago tiroideo. Acá hay una serie de ítems, digamos que lo más importante es digamos, los criterios diagnósticos ICHD, que es todo lo que les dije desde el punto de vista clínico, menos de 2 minutos, que no tenga una explicación alternativa. Entonces, uno le llega a un paciente, tiene estas manifestaciones clínicas, uno tiene la impresión diagnóstica de una neuralgia del glosofaringeo, le hace una evaluación, pues un examen físico, entonces le tiene que valorar el cuello para palpar pues masas. Se puede hacer una prueba de anestesia tópica que es con lidocaína, entonces usted le aplica lidocaína en el fondo de la faringe. Si la persona se le quita el dolor, es muy, digamos que sugiere mucho que sea esta entidad clínica. Entonces el diagnóstico va a ser clínico. Lo que sigue es que se debe, digamos, hacer una clasificación buscando las causas. Hay tres clasificaciones, hay tres ítems de la clasificación. La clásica es vascular, la secundaria es estructural no vascular. Entonces, hay varias cosas. Puede haber tumores, puede haber esclerosis múltiple y puede haber una cosa que se llama síndrome de Eagle, que es una de dos, o una apófisis estiloides muy larga, más de 2.5 centímetros, o el ligamento estiloideo calcificado, ¿sí? Pero es algo muy importante tener presente que se debe valorar la cavidad oral, que muchas veces no se hace. Entonces usted le aplica anestésico y le palpa los pilares amigdalinos. Si usted palpa una estructura ósea, algo duro, debe mandar una imagen
ósea, puede ser inclusive una radiografía, que ahorita les voy a mostrar una imagen de eso, o una tomografía. Entonces, se debe clasificar, y lo siguiente es buscar la causa. Entonces, se manda resonancia. Hay que recordar que la resonancia debe ser enfocada en fosa posterior, depende del resonador, deben ser secuencias volumétricas, ya sea CIS o Fiesta. Se debe mandar resonancia de cuello para mirar pues el resto de causas como masas y eso. Y si se quiere, una imagen que vea el componente óseo. Entonces, la imagen de la izquierda, se puede ver que el nervio glosofaríngeo derecho está ligeramente desplazado hacia la región posterior por esta arteria que viene siendo la pica derecha, y acá en el lado izquierdo viene a ser lo mismo, pero por la pica izquierda. Esta radiografía muestra lo que les decía, el síndrome de Eagle. En las flechas rojas están un ligamento estiloideo osificado. Entonces, el cuadro suele ser muy, muy similar pues, a una neuralgia glosofaríngeo pura, pero hay una cosa importante, y es que cuando el paciente gira el cuello, muchas veces puede desencadenar el dolor, que no suele ser por la neuralgia del glosofaríngeo, y hay que hacerle lo que les dije de la palpación. Este cuadro es para mostrar cómo la neuralgia con el componente vascular compresivo al lado derecho, la del glosofaríngeo, la pica, inclusive hay estudios que llegan hasta un 80%, el resto va a ser por basilar, y en tercera ocasión la AICA. El manejo, entonces el pilar, el gol es, digamos que la primera escala va a ser el manejo farmacológico. Se traspola de la neuralgia al trigémino, se usa carbamazepina de primera línea, entre 100 a 200 miligramos 2 veces al día. Con estos fármacos hay que, digamos, tener especial interés en los niveles de sodio y en los pacientes ancianos que tienen predisposición a generar leucopenia y trombocitopenias. Entonces, se hace el manejo, se espera más o menos que a los 2 meses de haber iniciado el manejo, el paciente esté con las crisis controladas. En caso de no estar controlada y habérsele subido, que se puede subir cada semana hasta 600, 800 miligramos día, se debe agregar un segundo medicamento, que puede ser gabapentina o pregabalina. Se trata pues de optimizar el manejo, y digamos que ese es el manejo estándar. Para las crisis agudas se puede usar fenitoína o sumatriptán intravenoso. Y en ocasiones, cuando el paciente tiene lo que les dije, el síndrome vago glosofaríngeo, hay que hacer manejo con atropina. Ahora, hay que tener muy presente que esa modulación química que se hace o que se trata de hacer con el manejo farmacológico se vuelve refractario porque empieza a haber un fenómeno de neuroadaptabilidad. Entonces, más o menos entre un 25 y un 50% hay refractariedad del cuadro o recaída. Entonces, en estos casos es que ya vamos a entrar a otra cosa que se puede hacer, y son los bloqueos. Uno de los bloqueos que se hace, digamos que tiene buena eficacia, va a ser los bloqueos del nervio glosofaríngeo a través del proceso estiloides. Entonces, en esta imagen ustedes ven acá 2 líneas, M1 y M2, entonces uno traza una línea imaginaria entre la mastoides y el ángulo de la mandíbula, mide 1.5 centímetros hacia arriba, que viene a ser este punto de M2, y vuelve y traza una línea imaginaria hacia la mastoides. En este punto en el centro, pues si usted lo sabe hacer, pone el transductor del ecógrafo de forma perpendicular, y el nervio va a estar superficial a la vena y a la carótida. La forma de hacer pues la inyección con la aguja va a ser desde el ángulo de la mandíbula hacia posterior, y un tip que ahí dan pues como anatómico es que trate con la aguja pegarle al proceso estiloides, y se va 2 a 3 milímetros posterior a este, aspira, que no vaya a haber sangre, y aplica pues el medicamento.
El tratamiento de esto son más o menos 9 días y en esos 9 días se debe hacer entre 3 a 4 bloqueos. Digamos que puede llegar a mejorar el dolor hasta año y medio, ¿sí? Después de los 9 meses empieza a caer, pero digamos que es algo que se puede hacer. Pero entonces están los criterios de intervención quirúrgica, que son dos. Lo primero, el dolor refractario. No sirvió el manejo farmacológico y el dolor refractario va a estar determinado por haber usado 2 líneas de tratamiento. O sea, la carbamazepina más la pregabalina o la gabapentina. Uno, eso. 2, que no haya tolerado los medicamentos por los efectos adversos que les dije. O si el paciente presenta un choque o bueno, una estabilidad hemodinámica por la variante vago-glosofaringea que les dije, por la cercanía proximidad al nervio glosofaringeo del vago, que hagan esa especie de choque. Entonces, eso se puede definir que es como una especie de urgencia en esta entidad porque puede matar al paciente. Es raro, más o menos entre el 2 al 10%, pero los puede matar. Y les traigo una revisión sistemática que salió el año pasado, se publicó en febrero de este año, que habla, pues, que busca o mira, pues, como dar una especie de evidencia en cuanto al manejo. Entonces, miren, acá hay un cuadro comparativo entre las distintas formas de hacer el manejo, ¿cierto? Lo primero es que en el primer eslabón va a estar el mecanismo y la diferencia acá grande es que la descompresión microvascular, que es el gol estándar, es una intervención que busca preservar el nervio a diferencia del resto, que de alguna u otra manera dañan el nervio, ¿sí? Entonces, este lo preserva y el resto es ablativo. En cuanto a la mejoría del inicio del dolor, todos lo mejoran de manera inmediata, a excepción de la radiocirugía. Pues la persona que lo haga le tiene que decir al paciente que el dolor suele mejorar entre 2 a 11 semanas. La eficacia a corto plazo es alta, pues para todas. Digamos, la que tiene menor es la de la radiocirugía. La eficacia a largo plazo, a los 5 o 10 años, lo mejor va a ser la descompresión microvascular. La tasa de recurrencia, la más baja va a ser la descompresión microvascular. Pero ahorita les voy a hablar algo pues que cambió y que fue la forma de usar el teflón, ¿sí? Con la radiocirugía la radiofrecuencia es alta, las complicaciones de la descompresión microvascular, digamos que es más elevada porque al abrir pues puede haber fuga, puede haber fístula, puede haber parálisis de pares craneales. Y en la risotomía hay una cosa importante y es que puede haber ronquera y disfagia y alteración del gusto porque aparte de hacer risotomía del nervio glosofaringeo, muchas veces se hace risotomía de las raíces superiores del vago. Entonces, tiene que ver mucho con el proceso de eglusión y esto sí es muy discapacitante. Definitivamente la radiocirugía es la que tiene menos complicaciones. La descompresión microvascular y la risotomía, como son intervenciones quirúrgicas netas, requieren anestesia. ¿Y cuándo se usan? Entonces, la descompresión microvascular es la primera línea quirúrgica, como les dije. Se debe usar cuando hay conflicto vascular y cuando hay bajo riesgo quirúrgico. La risotomía se debe usar cuando hay casos refractarios, cuando hay recurrencia después de haber hecho el manejo con la descompresión o si no hay conflicto vascular. Y la radiocirugía se puede hacer en casos recurrentes, en pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, como pacientes en edad avanzada, pacientes con comorbilidades graves o pacientes simplemente que rechazan una cirugía invasiva. La radiofrecuencia percutánea es alternativa si no hay compresión vascular o hay alto riesgo quirúrgico. Acá importante es que cuando se manipula el vago hay 9.4 veces más probabilidad de que haya morbilidad a largo plazo. Complicaciones como disfagia, bueno, todas estas cosas. Entonces, cuando se vaya a hacer hay que tratar de preservar de forma imperativa esas raíces del vago. Este artículo ya viene a ser el de Janetta, pues el original creo que es del 77, y este artículo es el de una nueva revisión del tema.
Entonces, importante en cuanto a la técnica quirúrgica, pues el decúbito lateral, el Parvens. Si yo quiero ver los nervios craneales inferiores, debo hacerle una inclinación al vértex más o menos entre 15 a 20 grados hacia el suelo y rotarlo 10 grados hacia el lado contrario. Estas son imágenes del libro de Campero. Se hace pues un abordaje retrosismoideo, recuerden pues digamos como la topografía, entonces digamos que marcar la oreja en varios segmentos y en el tercio superior que viene a ser viene a ser lateral pues acá al digástrico, lo que viene a ser el seno transverso, hay que buscar el asterion, ¿cierto? Que viene a ser pues como el sitio donde cambia el transverso con el seno sigmoideo. Se abre pues la dura madre en C. Hay que hacer apertura de la cisterna para que descienda el cerebelo y ayuda pues con la gravedad. Y bueno, de esto pues ya lo hemos hablado, creo que lo habló Wilson en una de las clases pasadas del abordaje retrosismoideo, pero entonces esto era lo que les quería decir. Entonces, hay como tres formas de poner el teflón. Sí, la que antes se ponía es esta, que es la interposición, que ahora se pone cuando usted no puede mover la pica, definitivamente no la puede desplazar, y pone simplemente un teflón entre el glosofaringeo y la pica, ¿cierto? Pero se vio que con esta técnica hay más recurrencia. ¿Por qué? Porque esta arteria que sigue con un vector de compresión por sus latidos, sigue mandando una fuerza vectorial hacia el nervio. Y esto de alguna otra manera sigue generando desmineralización. Entonces, ahora lo que se recomienda es la transposición, que es tratar de poner el teflón en forma de cuña para desplazar la arteria y que no tenga contacto con el nervio de ninguna manera. Cuando la arteria está muy tortuosa o que pueda tener pues placas ateromatosas, se puede hacer una especie de malla. Entonces se coge el teflón, las tiras de teflón, y se le pone o se le agrega fibrina, y se trata de pegar los extremos y forma una especie pues como de camita, como se ve acá en la imagen, y usted lo pega preferiblemente pues de la dura madre. Esto es pues lo de la interposición, y esto es un video que lo voy a adelantar porque, uy, espera, ¿cómo hago para bajarle a esto? O lo dejo con audio. Bueno, acá esto es el cuadro clínico. Has been performed taking care to skeletonize the transverse and sigmoid sinuses. Complete exposure of the sinus allows for additional retraction of the dura that can improve the angle of approach and improve illumination deep in the field. The dura is opened in a Y-shaped fashion, and the dural leaflets are secured cranially against the transverse sinus and laterally against the sigmoid sinus. The CP angle cistern is open to allow for CSF egress and brain relaxation. Prior to the procedure, the patient also received intravenous mannitol and dexamethasone to promote brain relaxation. EEG burst suppression is maintained throughout the procedure. The use of fixed retractors is generally avoided, and instead the cerebellum is protected with the Telfa patty, and dynamic retraction is used. As the arachnoid of the CP angle cistern has been widely opened, the lower cranial nerve complex can now be visualized. Arachnoid adhesions between the lateral cerebellum and cranial nerves are carefully released. The choroid plexus associated with the foramen illushka begins to come into view just beneath the tip of the suction. As the glossopharyngeal nerve approaches the skull base, it can be seen to deviate from the fibers of the vagus nerve. Cranial nerve 9 will course through the glossopharyngeal meatus to enter the jugular foramen, while cranial nerves 10 and 11 will course through the vagal meatus to enter the jugular foramen. The choroid plexus is carefully dissected away from the lower cranial nerve complex. At this stage of the procedure, the additional lateral exposure afforded by complete exposure of the sigmoid sinus is critical to allow for an adequate view of the area of interest. A tiny vascular loop can now be visualized at the cranial nerve 9 root entry or exit zone. Cranial nerve EMG monitoring
was employed during the procedure to provide additional feedback regarding cranial nerve irritation during surgical manipulation. On its cranial border at the level of the brainstem, the artery is then carefully separated from the nerve. The proximal portion of the glossopharyngeal nerve is thin and discolored, presumably due to long-standing vascular compression. Now that the nerve and artery have been adequately separated, a Teflon pledget is carefully placed between the artery and the nerve. A demagnified view shows that the lateral cerebellum is relaxed and without injury. The field is completely dry as meticulous hemostasis was maintained throughout the microsurgical portion of the procedure. Here you can see a before and after picture, seeing that the nerve and artery have been adequately separated in the pledget placement. The angle of the jaw, the ear. This video. Bueno, y este mismo artículo da una especie de algoritmo. Entonces, se hace el manejo farmacológico, como les dije, se hace la pregunta, ¿respondió al tratamiento? Sí, se puede continuar. Si no, se hace la imagen. Se mira si hay conflicto neurovascular. Si lo hay, se hace la pregunta, ¿hay alto riesgo? Edad avanzada, comorbilidades graves. Si no, se hace el manejo, ¿cierto? Si hay alto riesgo, se puede hacer radiocirugía, bloqueos o el resto de cosas que les hablé. Si no hay conflicto neurovascular y no hay alto riesgo, se puede hacer las otras medidas que les dije. Y definitivamente, si falló la descompresión microvascular, se debe pensar ya en hacer una risotomía combinada o entrar y mirar lo que les dije de la transposición, porque muchas veces es que se movió el teflón, ¿sí? Entonces, esa técnica como de fijar y de tratar de mover la pica, o de mover pues el vaso, que no tenga ningún tipo de contacto y de tratar de fijarlo, se vio pues como que mejoró todo el tema, lo de las recurrencias. Y estos son los mensajes para llevar a casa. Lo primero es que el diagnóstico es clínico, ¿cierto? Tener presente que es una entidad poco frecuente, entonces, como es poco frecuente, se pasa muy en alto porque no se suele ver, entonces hay que tenerlo presente. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con el resto neurales que les dije. Importante, pues digamos que la diferencial con el trigémino es lo del dolor faríngeo, ¿cierto? La del intermedio es también lo del dolor faríngeo, comparten el dolor del oído. Recordar las secuencias pues especiales de resonancia, sí, fiesta. Buscar el conflicto vascular, la mayoría de veces va a ser por pica, más o menos un 80%. Siempre mirarlo de la primera línea, que va a ser pues los fármacos. Recordar que pues que estos fármacos no son inmucos y pueden tener alteración del sodio. Y muchos de estos pacientes están con polifarmacia, entonces tienen, por ejemplo, inhibidores de recaptación de serotonina para estabilizar el ánimo, y estos generan más alteración del sodio, entonces hay que tener presente eso. Hay que recordar los criterios quirúrgicos de refractariedad y o si hay compromiso hemodinámico severo por la transposición del vago y el glosofaríngeo. La descompresión microvascular va a ser gold estándar, ¿cierto? Esto que les dije, lo de la técnica de transposición con teflón, va a disminuir las recurrencias. Las alternativas tienen eficacia alta,
o sea, son efectivas, pero cada una tiene pues como sus aristas. Entonces la risotomía en recurrencia, cuando no hay conflicto vascular, la radiocirugía en recurrencia, el rechazo a la cirugía o alto riesgo quirúrgico, la radiofrecuencia alto riesgo, ausencia de compresión vascular. Y esto era lo que les trae. Muchas gracias.